Michel Foucault decía que el poder crea realidades. También podemos decir que la realidad perversa, obviamente no la realidad efectiva, forma parte del poder, forma parte de sus funcionamientos y sus disfuncionamientos. Poder, saber y subjetividad son el triángulo de análisis de Michel Foucault, desde la arqueología del saber a la genealogía del poder y a la hermenéutica del sujeto. Es decir, el análisis más completo de la realidad tiene que ver con la arqueología del saber, con la genealogía del poder y la hermenéutica del sujeto. El poder supone relaciones de fuerza, campos de fuerza. El saber hace visible y enunciable al poder. El sujeto y la subjetividad corresponden a plegamientos. De lo que se trata es de saber de qué poder estamos hablando, de qué diagrama de poder estamos hablando, de qué conglomerados de diagramas de poder estamos hablando. También de qué saberes estamos hablando y cómo funcionan en relación con el poder. Asimismo, necesitamos hablar de la constitución de sujetos. Por lo tanto, la realidad tiene estos espesores que tienen que ser considerados en un análisis integral. En Bolivia podemos hablar de varios diagramas que convergen y forman un conglomerado que se hace presente e incide en los comportamientos, pero también incide en los plegamientos de la subjetividad. Vamos a mencionar algunos. El diagrama de poder colonial, que obviamente no ha desaparecido. Al respecto, si a alguien le interesa, puede acudir a nuestros ensayos escritos donde hablamos del diagrama de poder colonial. Ahora no lo vamos a exponer de manera exhaustiva, sencillamente lo vamos a mencionar. El diagrama de poder extractivista. Hablamos de un capitalismo dependiente desde los orígenes mismos de la colonización y sobre todo su expansión y profundización e intensificación durante los periodos republicanos, incluyendo la actual, que aunque de manera incomprensible se consideran no republicanos, inclusive si fuesen un Estado plurinacional. Tendrían que ser republicanos porque la república es la cosa pública. Entonces ahí se nota de manera inmediata una confusión en el discurso neopopulista. Y obviamente, hablando de poder, hablamos del diagrama disciplinario que corresponde a lo que podemos llamar el modo de producción capitalista, por lo menos en sus orígenes y en sus primeros desenvolvimientos y desarrollos. Este diagrama disciplinario afecta de una manera distinta a los cuerpos, incidiendo otros comportamientos y obviamente otros plegamientos de la subjetividad. Ya tenemos 3 diagramas. El último diagrama se va a desarrollar como el diagrama correspondiente al capitalismo dependiente. Y entonces, en el contexto mundial, vamos a entrar al desplazamiento de otros diagramas modernos, como el diagrama del control, como el diagrama del panoptismo, como el diagrama
del panoptismo mundial, la vigilancia a nivel mundial, estos últimos diagramas de poder aparentemente desdisciplinan, liberan las series controladas por el diagrama disciplinario. Sin embargo, logran un mayor control, aunque parezcan paradójicos. Y todo esto se ha desarrollado, el diagrama de control, en una escala mundial. Dados los desarrollos tecnológicos, son capaces de apuntar y de lograr en parte el control panóptico mundial. De esto también hemos hablado a propósito de la pandemia. No son los únicos diagramas que podemos mencionar. Es decir, hay diagramas perversos del poder que tienen que ver con lo que hemos llamado el lado oscuro del poder o las formas paralelas del poder, que tienen que ver con el lado oscuro del poder y el lado oscuro de la economía. Hablamos de otros agenciamientos concretos de poder. Anteriormente, en los diagramas mencionados anteriores, están pues los agenciamientos concretos de poder institucionales. En este último caso están agenciamientos concretos de poder no institucionales, propiamente dichos. Estamos hablando de aquellos diagramas de poder paralelos perversos que tienen que ver con agenciamientos concretos de poder paralelos perversos, opacos y oscuros, que corresponden a los carteles, a las mafias, que ya inciden no solamente en la escala que antes lo hacían, sino en una escala mucho mayor, a tal punto que no solamente atraviesan los mapas institucionales, sino que ya lo controlan. En ese sentido, el lado oscuro del poder ya controla al lado institucional del poder, y eso transforma o modifica lo que entendemos por realidad construida por el poder. Al respecto de lo que decimos, debemos anotar que estamos también mostrando la gran distancia que hay entre los análisis políticos, incluso los análisis económicos, así también los análisis sociales, además de los análisis psicológicos, pues todos estos análisis se han quedado anclados en una epísteme moderna, en la epísteme de la división del trabajo disciplinario y en la epísteme que tiene como zócalo de la formación epistemológica a la física newtoniana. Entonces, estamos hablando de un retraso epistemológico, pero también en este caso de una división del trabajo, de una división que visualiza segmentos de la realidad. Y a partir de los segmentos de la realidad quiere hacer análisis, pero solo hace análisis de los segmentos. Y como los segmentos no funcionan solos, sino de manera integral, entonces no llegan a hacer un análisis de la compleja realidad efectiva. Obviamente, lo que estamos diciendo podemos proyectarlo, no necesariamente extenderlo, a el continente de Abya-Yala, diferenciando obviamente lo que pasa al sur del Río Grande, en lo que se ha venido a llamar América Latina y el Caribe, respecto a Norteamérica, aunque México también es parte de Norteamérica. Bueno, en todo caso, ambos subcontinentes comparten el diagrama colonial y la colonialidad y el diagrama disciplinario y los desenvolvimientos mundiales de los diagramas de poder que tienen que ver con lo que llamaremos ilustrativamente la posmodernidad. Ya notamos que la
posmodernidad no existe, salvo a los detractores de los críticos de la modernidad, puesto que al pretender defender una modernidad antojadiza, cambiante, vinculada a las leyes de la dialéctica, sin haber leído los críticos de la modernidad, los critican como ideólogos o teóricos de la posmodernidad, cosa más insensata. Pero este no es nuestro problema ahora, ni tampoco nuestro tema. Volviendo a la temática del poder, saber y subjetividad, como triángulo para analizar una realidad integral hoy en los espesores del presente, podemos lanzar algunas hipótesis interpretativas que nos ayuden a comprender la coyuntura en sus propios espesores. Sabemos, y lo recordaremos, que cuando hablamos de espesores tenemos una mirada de la simultaneidad dinámica. No tenemos una concepción del tiempo moderno, sino del tejido espacio-temporal. Y cuando decimos esto, lo que decimos es que no hay separación entre lo que la modernidad llamó pasado, presente y futuro. No hay esa separación, sino que el pasado se actualiza constantemente en el presente y el pasado presente se proyectan ante un futuro cambiable de manera constante dependiendo de lo que ocurre en un momento determinado. Entrando en materia, a lo que queremos hacer, podemos decir que esta actualidad en crisis, o la crisis de la actualidad, que se expresa como crisis múltiple, es la que manifiesta síntomas que pueden ser interpretados a partir del triángulo que hemos mencionado: poder, saber y subjetividad. Una primera anotación es la siguiente. Dada la crisis, los alcances de la crisis y la irradiación de la crisis múltiple, dada la acumulación de la crisis y sus efectos destructivos en el tejido social, podemos decir que no hay un nombre o nombres o sujetos determinados singulares que gobiernan, que controlan el poder, los efectos del poder y esas relaciones incontrolables de poder, saber y plegamientos subjetivos. Para decirlo en sentido común, sencillo e ilustrativo, son apenas marionetas de estructuras, de diagramas, de cartografías de poder. Entonces, lo que hacen puede expresarse, interpretarse, en última instancia, a partir de la comprensión de el juego de diagramas de poder, el alcance de los diagramas de poder, su intersección, pero también su desgaste. Desde esta perspectiva, los dualismos esquemáticos no son útiles para interpretar lo que ocurre. Por ejemplo, un esquematismo dual simplón que se ha venido utilizando a pesar de esto durante los periodos de la modernidad, sobre todo en la historia política de la modernidad, es el esquematismo dualista de izquierda y derecha. De esto hemos hablado también en los ensayos y hemos criticado este esquematismo dualista, su inutilidad. Hemos dicho que este esquematismo dualista corresponde a una arqueología religiosa donde se distinguía el fiel del infiel,
el angelical del endemoniado. Esto se transforma en su metamorfosis moderna en la invención del enemigo, en el dualismo esquemático de amigos y enemigos. Este supuesto análisis no ayuda, tampoco en lo que respecta a la evaluación de los sujetos involucrados, puesto que está hablando de sujetos esquemáticos, estereotipados, imaginados, mediatizados, pero no está hablando de subjetividades, de plegamientos subjetivos, que son los plegamientos, internalizaciones del poder. Para decirlo de alguna manera, recurriendo en parte al psicoanálisis, podemos decir que los sujetos involucrados, estos sujetos estereotipados en el análisis político y, peor aún, por los medios de comunicación, no son conscientes de lo que hacen. Incluso podemos suponer que creen en lo que dicen, que creen en lo que dicen de ellos los medios de comunicación, sobre todo lo que dicen de ellos sus seguidores. Es decir, viven atrapados en sus propias burbujas, suspendidos de la realidad efectiva. Recurriendo también a las metáforas de la tragedia o a las alegorías de la tragedia, podemos decir que asistimos a una tragedia política donde los sujetos políticos no pueden controlar su destino, están condenados. Para hacerlo más sencillo aún y para ilustrar mejor, usando el sentido común, no se resuelven estos problemas con elegir a unos u a otros, optar por unos o por otros. Esto no cambia, salvo matices de escenarios singulares. Todo sigue igual desde el punto de vista estructural de la crisis múltiple. Como se dice, se trata de tocar las raíces, de buscar y lograr soluciones radicales. Si se trata de un conglomerado de poder, de un conglomerado de diagramas de poder, de una integralidad entre poder, saber y subjetividad que ha entrado en crisis, entonces de lo que se trata es de deconstruir las formaciones discursivas, las formaciones enunciativas que acompañan a la legitimidad de las formas concretas de poder. De lo que se trata es de diseminar los mapas institucionales donde se encuentran los agenciamientos concretos de poder, incluso los agenciamientos perversos de poder. De lo que se trata es de desplegar los plegamientos, liberar los plegamientos, o lo que hemos dicho, liberar la potencia social, hacernos libres, ser libres, constituirse libremente. Y esto en términos políticos, si ustedes quieren, ya conocidos, inclusive modernos, de lo que se trata es de autogestión y autogobierno. Una segunda hipótesis tiene que ver con que una vez desatada la acción, no se controlan sus efectos, porque tiene efectos masivos. Aquí juega un papel importante el azar. Obviamente, la relación de azar y necesidad es altamente complementaria, pero no se da todo desde el punto de vista y la perspectiva de la necesidad, porque el azar juega un papel importante. No solamente hay efectos estadísticos, sino efectos incontrolables. Esto se hace muy cierto
en la acción política, pero también en la acción económica. En la acción política ya tenemos todo un historial. Los efectos de las acciones políticas son tan incontrolables que se producen bumeranes y sorpresas. En lo que respecta a la acción económica, si bien hay aparentemente un cierto control, sobre todo en el corto plazo, mucho menos en el mediano plazo y casi ninguno en el largo plazo, si bien esta apariencia es más o menos perceptible, en realidad si uno se detiene, cuando se observan las crisis cíclicas del capitalismo, no solamente las crisis cíclicas cortas, las crisis cíclicas medianas y las crisis cíclicas largas, sino las estructuras mismas de la crisis estructural y la crisis orgánica. Al respecto de lo que hemos dicho, no se trata de tener razón o estar del lado de la justicia, puesto que ahí es donde no se resuelven los problemas, resuelven en términos de resolución, de realización, puesto que se resuelven, para decirlo de un modo simple y sintético, en el campo o en los campos de las correlaciones de fuerza. También al respecto, no se trata de utopía. La utopía es una idea, dicho de manera kantiana. Es una idea construida por la razón. Y por lo tanto, en tanto idea, es una utopía, es decir, un no lugar, ninguna parte, pero sirve como orientación, porque muestra, expresa y sintetiza lo que se quiere lograr. Pero el mundo efectivo no se mueve en el campo racional, en el campo de las ideas. Se mueve en el espesor de distintos planos de intensidad, articulados, integrados de una manera concurrente. Entonces, se resuelve de otra manera. La utopía sirve para orientar. De ninguna manera se trata de renunciar a la utopía, sino de entender que es una orientación y que la resolución se va a dar de otra manera. Se va a dar en una especie de juego entre azar y necesidad. Por lo tanto, aquí tampoco se da de una manera dialéctica, que es otra inocencia de la filosofía moderna, sino se da en una complejidad que no se controla a partir de las instituciones, los mapas institucionales, los estados, el orden mundial, el sistema mundo capitalista, puesto que no pueden controlar, no abarcan la totalidad de la complejidad. De lo que se trata precisamente es de encontrar las actitudes que responden a un pensamiento complejo, a una actitud compleja, que sean capaces de adecuarse a la complejidad y por lo tanto ir logrando una armonía, una adecuación en los desenvolvimientos mismos de las dinámicas de la complejidad en tanto acontecimiento. Una tercera hipótesis tiene que ver con el tamaño, el alcance y la profundidad de la crisis múltiple. Al respecto, ya se ha llegado a fondo a lo que hemos denominado decadencia y nos remitimos al texto titulado precisamente Decadencia. Es un ensayo que ha terminado en un libro que trata precisamente de analizar y mostrar los perfiles de la decadencia.
Entonces, dada la decadencia, los alcances de la decadencia, los diagramas de poder en crisis, los diagramas conglomerados de poder en crisis, el triángulo saber, poder y subjetividad en crisis, ha optado por el recurso más extremo, más desmesurado y descarnado del ejercicio del poder, esto es la violencia. La violencia se ha proliferado, no solamente ha adquirido formas desmesuradas de las poliformes formas de la violencia, sino ha llegado a extremos desbordantes. Y aquí mencionamos los etnocidios expandidos y expansivos que se convierten en genocidios, que de manera extraña se han naturalizado, a pesar que se habla mucho del holocausto, de lo que no puede volver a ocurrir, y se habla muy poco de lo que ha ocurrido hace tiempo, en los comienzos mismos de la modernidad, con el exterminio de la conquista y la colonización del continente de Abya Yala. Eso ha quedado en el olvido, aunque se menciona en la literatura, en la exposición libertaria, crítica y anticolonial y decolonial. Entonces, a pesar de estas menciones, se está naturalizando los extremos de la violencia. Por ejemplo, con la expansión inaudita de los feminicidios, que logran una intensidad perversa, demoledora en México, en América Latina y en otros lugares. Y se continúa esto de una manera prolongada en la permanente guerra contra las mujeres, que adquiere connotaciones descarnadas en Medio Oriente. Entonces, como se puede ver, estamos ante la expansión de la violencia. Hemos llegado al punto de que las formas paralelas de poder, del lado oscuro del poder, los carteles controlan ciudades, controlan territorios y controlan gobiernos, sean neoliberales o sean neopopulistas, sean conservadores o sean progresistas. A la economía política de los tráficos ilícitos, donde se encuentra la economía política de la cocaína. No le interesa si se es de izquierda o de derecha, el gobierno de turno. Lo que le interesa es la reproducción del lado oscuro del poder en un circuito ya perverso del círculo vicioso del poder. En Bolivia se ha naturalizado, a pesar de la constitución política plurinacional, comunitaria y autonómica, la toma de tierras indígenas, la toma de parques nacionales y áreas protegidas, es decir, la destrucción ecológica. La violencia más extrema es esta, la destrucción ecológica, porque es la destrucción no solamente de las condiciones de vida, sino de la vida misma. Todo esto a nombre del desarrollismo, prejuicio que comparten conservadores y liberales, liberales y socialistas, neoliberales y neopopulistas. Se ha normalizado la impostura, es decir, esa distancia entre el acto y el discurso, esa distancia que se produce
en el montaje de escenarios políticos. Se ha normalizado la usurpación, no solamente de funciones, sino la hipóstasis misma de la Constitución y de las leyes. Constitución política que no se cumple a nombre de que se cumple. Leyes que se dicen que se cumple y en realidad no se cumplen. Es decir, esta violencia que tiene sus características, que tienen que ver con la misma crisis institucional o lo que se puede llamar la desinstitucionalización a través de la misma institucionalidad, es una violencia que se ha normalizado. Últimamente se están normalizando y naturalizando los asesinatos. Y hay una lista de asesinatos que no se aclaran. Incluso que se los muestra como si no fueran asesinatos, sino fueran suicidios. Entonces hemos llegado a extremos perversos y grotescos de la comedia política. Otra expresión de lo que decimos radica en la crisis económica, una crisis que se puede resumir de la siguiente manera: la desaparición de las reservas internacionales por usufructo indebido, es decir, por delito económico contra el Estado, por parte de los gobernantes, que han gobernado durante 15 años. La deuda externa que llega a 20.000 millones de dólares, la deuda interna que llega a 20.000 millones de dólares, un despilfarro de una década que más o menos puede evaluarse estimativamente en 200.000 millones de dólares. Todo eso nos muestra los alcances de la crisis, los alcances de la discrecionalidad del uso de los recursos, como dice la Constitución, de los bolivianos y las bolivianas. Lo inaudito es que se acusa de esta crisis a un gobierno de transición que ni siquiera ha logrado gobernar durante un año, que no ha tenido el tiempo suficiente, que si bien se ha parecido al gobierno progresista en lo que respecta a las prácticas de corrupción y a las prácticas del ejercicio del poder desinstitucionalizado. Entonces, estamos asistiendo a argumentaciones estrambóticas para justificar el mal gobierno, como dicen los zapatistas. Ante semejante crisis, se opta por lo que se ha venido haciendo hace 15 años: montajes, espectáculos políticos, montajes mediáticos, escenarios conspirativos estatales que se inventan conspiraciones. Ahí está el juego vicioso de la conspiración. Y tratar de crear no solamente humo para no ver, sino incendios piromáticos de gran alcance. La persecución se despliega de manera permanente y desmesurada. Se establece que unos pueden cometer asesinatos, pero no los otros. Las víctimas son unos, pero no pueden ser los otros. Se da lugar a una proliferante incompetencia funcionaria, nombrada por lo contrario como competencia.
Unos pueden delinquir, pero no pueden los otros. A tal punto se ha llegado al esquematismo, al viejo esquematismo de fieles e infieles, de enemigos y amigos. Esos esquematismos ya conocidos durante la modernidad ahora tienen que ver con estas formas perversas de dualización. Unos pueden y otros no pueden. Y si los otros se defienden, entonces son terroristas. En tanto, el terrorismo de Estado no es terrorismo. Ese tipo de contradicciones nos muestra ya la falencia discursiva, es decir, la incongruencia discursiva. Se ha llegado a tal nivel de crisis que ni siquiera ya los discursos políticos sirven para ocultar, encubrir y peor aún legitimar lo que está ocurriendo, que es la decadencia absoluta.